Buenas tardes, te saluda mi espacio Vlogs, gracias por estar aquí, pues trayéndote el quinto capítulo de esta saga, La leyenda de Zelda Ocarina del Tiempo. Recordarán que nos quedamos en la barriga de Lord Yabu Yabu, así que vamos a darle gameplay. En lo personal, este mini calabozo, vamos a llamarlo así, mini calabozo de Lord Yabu Yabu, me es un poquito complicado porque como que para mí es una especie de laberinto. De verdad es una especie de laberinto para mí y pues vamos a tratar de pasarlo lo más rápido posible. Vamos a ir haciendo corte en el juego, en las tomas, para que este video no se haga tan largo. Es simplemente eso, vamos a ir recortando y espero de verdad realmente puedan disfrutarlo. ¿Tú? ¿Quién eres tú? Soy Ruto, princesa de los Horas. ¿Qué? ¿Estás diciendo que mi padre te ha enviado para salvarme? Yo nunca pediría a nadie algo así. ¿Carta en una botella? No tengo idea de qué estás hablando. ¿Mi papi está preocupado por mí? Da igual. En cualquier caso, no puedo ir a casa ahora y tú, lárgate, ¿entendido? ¡Oh no! Bueno, pues como se dieron cuenta tenemos que ir a rescatar a la princesa Ruto, que cayó a un hoyo ahí, como ustedes pudieron ver. También si se dan cuenta, estas medusas, cada que las ataco con la espada me da toques y obviamente me quitan bastante vida. Lo que pasa que tengo que ir a conseguir una arma especial, el boomerang, que necesito, que me van a dar aquí. Lo tengo que conseguir porque de otra forma no voy a poder sobrevivir ni a estas especies de tentáculos que salen debajo de aquí del piso del suelo, ni a las mismas medusas que les comento que me dan toques. Entonces es una especie de laberinto que tengo que seguir para poder encontrar primeramente lo que es el boomerang, también a la princesa Sora y obviamente a la tercer piedra espiritual, que es por lo que venimos aquí. ¿Sigues por aquí? Ya te dije que te largaras, estoy bien. He estado entrando y saliendo de Lord Yabu desde niña, pero Lord Yabu está muy raro hoy. Hay medusas electrificadas y raros agujeros. Además de eso, mi preciosa piedra fue, pero eso no es tu incumbencia, así que tú, vete a casa. ¿Estás tan preocupado por mí? Entonces te concederé el honor de llevarme. Aún así, no me iré hasta que halle lo que vine a buscar. Es mejor que me creas.
Bueno, y aquí vamos a empezar a matar a estas especies de mantarrayas, me parece que son. Y es aquí donde van a darnos el primer cofre, que si no me equivoco, si la memoria no me falla, es el boomerang, el cual necesitamos para destruir a unas especies de tentáculos flotantes, que son los que impiden que pase hacia otros accesos, lugares, cuartos, habitaciones de este lugar. Entonces vamos para allá. Listo, tenemos el boomerang. Entonces ya con esta arma principal, recompensa principal de esta sala, vamos a poder continuar. Ya aquí me lo equipo, miren cómo se lanza. Vamos a poder continuar con los demás accesos a los cuales no podíamos llegar, y enseguida lo van a ver. Ah, caray, se me fue la princesa Ruto de los Horas. Tenemos que volver a ir por ella en la sala en donde cayó. ¿Se acuerdan que caminó y se cayó por un orificio? Tenemos que volver a ir por ella porque el juego así va. Sin ella no podemos acceder a los demás lugares, porque hay que presionar con su peso los switch que están en el piso. Y pues bueno, están viendo cómo funciona el boomerang. Ya las cosas que me electrificaban ahora las puedo matar fácilmente, sin la necesidad de poderlos tocar con mi espada para que me den toques. Bueno, vamos a apurarnos para ir por la princesa. Y pues como era de esperarse, aquí la princesa Ruto se enoja porque la descuidamos mientras entramos a esa habitación, la dejamos sola. Por eso es que se regresó aparentemente, pero ya la llevamos nuevamente en nuestros brazos de mamey, nuestros brazos de fortachones, y vamos a buscar ahora el segundo switch. Es este que está aquí, miren. Necesitamos forzosamente dejarla para que presione el switch mientras nosotros entramos aquí a hacernos cargo de estos tentáculos flotantes que les digo, y solamente con el boomerang, que antes no tenía, podemos destruirlo. Se ataca así fácilmente y solamente pues espera a que solito se vaya destruyendo. Hay que tener cuidado porque como que nos golpea, como si fuéramos bola de béisbol. Nos golpea, nos hace un jonrón y pues bueno, nos quita por ahí vida.
Bien, 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 ya tenemos el compás y la brújula. Ahora sí podemos ubicarnos en el mapa inferior derecho, como podemos observar, para saber por qué caminos tenemos que viajar sin podernos extraviar. Vamos a destruir a un tentáculo más y ya con esto quedaríamos casi para estar listos para poder llegar a la parte final de este mini calabozo Lord Yabu Yabu. Si no me equivoco, este es el último tentáculo que hay que destruir, pero pues antes las medusas ya saben porque son las que nos dan choques eléctricos y las que nos bajan gran parte de los corazones. Vamos a destruir las medusas y al final este tentáculo flotante y con eso quedaría todo listo. Watch out! Por fin la tercer piedra espiritual, la piedra del agua, la piedra que tienen los Zoras a su cargo, en este caso la princesa Ruto, la va a tomar en sus manos y pues va a pasar una escena y tendré que ir con el jefe de este mini calabozo para derrotarlo y poder salvar la situación. Oh, Dios mío, al fin encontré la piedra espiritual de mi madre. Me enfadé muchísimo cuando Lord Yabu se la tragó. Mientras la alimentaba, de repente me tragó. Estaba tan sorprendida que se cayó dentro. Pero ahora que la he hallado, no necesito más estar tiempo aquí. Así que llévame a casa ahora. Como lo dije, pues aquí se viene lo que es el mini jefe o jefe de este mini calabozo, que es una especie de pulpo trompudo gigante. Entonces, una de las estrategias más fáciles para eliminarlo es la que a continuación voy a mostrarles. Estoy dando círculos para hacer tiempo para poderles explicar esta técnica. Este pulpo en la parte de atrás tiene un punto débil que le brilla, ahorita lo van a poder ver. En cuanto él venga de frente a mí, voy a utilizar lo que es el boomerang para congelarlo y que pueda retroceder, darme su retaguardia y entonces poderlo atacar. Entonces pues vamos a comenzar con el ataque de la estrategia que yo siempre he utilizado.
Bueno, creo que al parecer le dimos ya el golpe final. Ahí como pueden ver está desapareciendo. Se abre la puerta, queda la plataforma tranquila. Me subo a ella y me lleva con la princesa Ruto. Y pues bueno, la siguiente escena hay que verla. Watch out! Watch out! Ahora sí se viene el jefe principal de este mini calabozo, que es una especie de cosa eléctrica. Hay que tener demasiado cuidado porque nos quita bastante su poder, pero no hay nada que no podamos hacer, así que vamos por ella.
Se nos puso bien tóxica la plantita esta eléctrica, pero ya quedó. Quedó bien muerta, bien exterminada y bueno. Lo bueno que teníamos un hada ahí resguardándonos para cuando muriéramos pudiéramos hacer el efecto de resucitar. Vamos a juntar esta pieza de corazón, vamos a tomar el portal y nos vamos a ir junto con la princesa Ruto fuera de Lord Yabu Yabu. Y pues miren, hablando de toxicidad, aquí la princesa Ruto también se está poniendo bien chuki. Tú pareces más de lo que pensaba en cualquier caso, solo poquito. Bueno, me salvaste, así que creo que debo recompensarte. ¿Qué es lo que deseas? Solo dímelo. Pero por supuesto que la piedra espiritual. ¿Te refieres a la piedra espíritu del agua Zafiro de Sora, verdad? Mi madre me lo dio y me dijo que solo debería dárselo al hombre que sería mi marido, pues puedes llamarlo el anillo compromiso Sora, ¿de acuerdo? Te diré mi posesión más preciada, el Zafiro Sora. Vaya, 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 y por fin tenemos en nuestras manos la tercer piedra espiritual, el Zafiro Sora. Ya con esta tenemos las 3 piedras, la del árbol Deku, la del hermano Goron y la de los Zoras. Ahora, ¿qué es lo que queda? Pues nada más y nada menos que irnos al templo tiempo para poder abrir esa puerta tiempo y que podamos nosotros continuar con nuestra aventura. Y es así como llegamos al final del 5.º capítulo de la saga Leyenda de Zelda Ocarina del Tiempo. Gracias por llegar hasta el final del video, gracias por compartir, gracias por darle el suculento like, no olvides suscribirte y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.